Rajo, luego existo, con José y Paupez, desde la sala Badulaque. Seguimos en la sala Don't Stop y seguimos rodeados de estrellas, Paula. Hoy tenemos a Van de Cuerva y Muy a buenas. Amelia Palenzuela. Bueno, pues estáis aquí porque habéis estado juntos en un taller que se llama Versándonos. Contadnos un poco cómo es ese taller, en qué consiste. Pues son 4 sesiones al mes, cada una detallada de una cosa. Es una sesión de estructura y de presentación, de autor o autora, de escénica y luego una temática. Y luego al final pues tenemos un recital. Sí, bueno, yo llevo yendo a Versándonos desde el principio y ha evolucionado mucho desde que yo me apunté, pero bueno, el punto central de Versándonos, que yo creo es crear como una comunidad poética, eso sigue intacto y la verdad es que está bastante guay. Y así surge un poco la colaboración de empezar a recitar aquí, ¿no? Exacto, sí. Claro, porque Versándonos es algo que se hace aquí en la sala Don't Stop, pero como que se remonta a mucho antes, por lo que nos has contado fuera de cámaras, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, el taller se hace en la estancia y luego el recital lo hacemos aquí, pero bueno, empezamos en otra librería al principio y pues hemos ido cambiando, pero ahora sí, aquí muy guay. ¿Y cómo fue la primera vez, o sea, cuando te apuntaste? No sé, tú empezaste después que ella. Sí. ¿Cómo fue la primera vez que os subí y recitáis poesía? O sea, a mí me daría un montón de vergüenza. Pues al final yo creo que es bastante guay porque estás recitando mientras estás compartiendo algo tan íntimo como puede ser la poesía, pero con gente que te entiende y con gente que también está expresándose a la vez que tú. Y también mola un montón porque aprendes de los demás, bicheas por ahí pequeños poetas, jóvenes talentos, siempre te quedas con alguien y sobre todo la amistad y las conexiones que se hacen es muy guay. ¿Y cómo dais el paso a publicar? Porque claro, de leer a publicar un libro hay un salto. ¿Cómo os animáis? Pues bueno, en mi caso, este es el segundo poemario, es la primera vez que autopublico de hecho, y pues nace un poco de la necesidad de sacarlo del móvil y de las libretas, de decir, tiene que ver mundo y tengo que, no quiero que se quede esto conmigo, quiero que salga, quiero que lo vea la gente, quiero que lo lea. Y no sé, en mi caso viene de, sobre todo que mi gente más cercana me haya insistido en decir, esto no lo puedes dejar aquí, tienes que sacarlo. No sé tú, Amelie. Bueno, yo siempre había querido ser escritora desde que era pequeña. Y yo creo que el haber encontrado como una comunidad que me haya hecho sentir como que realmente lo que escribo, Te valoren. claro, que tiene un valor, que merece ser leído, que está guay, que hay gente que quiere escucharlo, pues creo que eso ha sido lo que me ha hecho dar el paso, como sentirme apoyada para hacerlo, pero es algo que siempre ha estado ahí, o sea, siempre está presente. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Vais apuntando cosas en el móvil? ¿Sois de libreta y papel? ¿Lo que surja? ¿Pensáis ya la idea? Yo creo que ahí cada uno tiene su método. Yo soy muy de que me surja en el momento y apuntarlo en las notas del móvil y ya luego pues hacer mis arreglillos, ¿no? Pero sé que hay gente que se sienta, ¿no?, a escribir y que busca un momento para eso. No sé tú. Bueno, en mi caso yo tiro mucho de escritura automática que se llama, Sí. que es que básicamente y mal dicho es vomitar sobre el papel. Es tú te pones a escribir y en cuanto veas que paras, pero escribes por inercia. Y generalmente suelo escribirlo en las notas del móvil. Sí que es verdad que en el taller tiro más de libreta e intento tener siempre una libreta en la mochila, en la dote o allá donde vaya, por si acaso, ¿no? Y también porque pues es algo distinto el escribirlo en libreta, como que no sé a ti, pero a mí como que me llena más, como que Sí, lo es ves como y cuando dices, lees un libro en papel. justo, es como más real. Pero sí que es verdad que al final el móvil es muy práctico, es muy fácil Lo que tirar de bloc de tenemos. notas y listo. Y el tema, perdón, de autopublicar es mucho más complejo. Claro. Es complejo. O sea, yo me lo esperaba más complejo de decir, pero bueno, ha sido complejo. Luego sí que es cierto que nos hemos ayudado un poco también entre nosotros. No sé, ¿tú cómo lo has vivido tuyo? A ver, autopublicar tiene sus pros y sus contras. O sea,
por un lado, no estás acompañado en el proceso, entonces, si tienes la suerte, pues como nosotros, que tenemos ahí un poco de, nos podemos apoyar los unos en los otros, está muy guay, pero claro, estás Da muy vértigo. solo. Pero por otro lado, bueno, pues tú eres dueño completamente del proceso, entonces tu proyecto es completamente tuyo, tú decides todo, hacia dónde va, cómo quieres llevarlo a cabo. Entonces, bueno, asusta un poco, tiene sus complicaciones, pero es muy guay y es muy agradecido al final. Yo al final es que os escucho desde un respeto absoluto porque yo creo que a los periodistas nos gusta mucho escribir. Genuinamente, luego hay muchos periodistas que luego publican libros, incluso hacen novelas. Sí. Pero yo siempre desde pequeño, como la poesía me parece un escalón, es como que no logro entender, no sé, como que yo diría, venga, voy a escribir un poema tal o voy a no sé qué, y como que no, o sea, algo que en mí, por ejemplo, en mí no hace clic, supongo que para eso sirven los talleres. Pero, Claro, wow, nosotros lo somos muy mítico, mecánicos. yo en el instituto siempre había como un ejercicio que hacíamos todos los años, no sé por qué, que era escribir un haiku. ¿Sabéis quién no escribió un haiku nunca? Yo, o sea, no sé si suspendía siempre eso, pero es que no entendía el concepto. Por eso entrevistas a Ya. gente, José. Puede ser, por eso entrevisto a gente que hace poesía. Pero no sé, como tú, por ejemplo, tú presentas La Costumbre, que vais a estar los dos en el ciclo literario Vivo Tinta, que se hace aquí, los días 22 y 23 de mayo, ¿puede ser? O Tú eres 24. 22 y... ¿Quién va el 22 y quién el 23? Yo voy el ¿no? 22. Yo voy el 23. Vale, tú presentas La Costumbre, que has dicho precisamente que es como escritura automática y del día a día y como de reflejar lo primero que se te venga. ¿Cómo coges cosas de tu día a día y las expresas en poesía? Pues, a ver, precisamente este poemario es la costumbre y se refiere sobre todo a la costumbre del hábito que tenemos de sentir. Está dividido en 4 partes, que es el amor, la tristeza, la rabia y la pérdida. Y al final son sentimientos con los que vivimos día a día y que, valga la redundancia, estamos acostumbrados a vivir con ellos y a sentirlos. Entonces, todo esto nace de poemas que estaban recopilados, o sea, poemas que estaban escritos y los fui recopilando y dije, son temáticos, hay algo que... Un nexo. Sí, justo, hay un nexo de unión entre ellos y sí, prácticamente todos, porque creo que son poemas que llevan como 8 años. 8 años. Han sido 8 escritos años. alrededor de 8 años, aunque sí que es cierto que la inmensa mayoría llevan 2 y de esa mayoría también en mayor parte están escritos gracias al taller, porque el taller también lo que hace mucho, y yo agradezco un montón, es salir de tu zona de confort. Es decir, es muy fácil tener un bombazo de amor en el corazón y escribir sobre ello, igual que es muy fácil estar triste y escribir sobre ello. Y de repente en el taller pues te encuentras escribiendo sobre galletas. Yo te iba a preguntar, ¿por qué esos 4 sentimientos? ¿Porque te diste cuenta que eran sobre los que más escribías? En gran Es que me parte parece sí. curiosa la No, elección. sí, en gran parte sí. Sí que es verdad que sufrí mucho en cuanto a la denominación de cada sentimiento, porque el amor era amor, pero también era alegría, pero también era familiaridad, era... como que es muy difícil poner en nombre los sentimientos, porque, bueno, también hay un poco de tristeza en el amor y hay un poco de amor en la tristeza y de pérdida en la rabia y de rabia en la pérdida. Generalmente porque creo que son los sentimientos troncales, no sé si sabéis el típico anillo este de los sentimientos, Sí. cualquiera que haya ido a terapia lo ha visto alguna vez, que es alegría y de repente de la alegría te vienen como 8 escisiones y de las 8 escisiones Sí. te vienen 16. Pues yo fue mirando eso que dije, yo creo que este es el que más representa un poco a todos. Bueno, Amelia, tú por otra parte presenta La E de mi nombre, que es que estamos súper intrigados con el título, Cuéntanos. la verdad. Pues el título, a ver, el libro narra un poco el recorrido como a través de mi búsqueda de identidad. Entonces, yo me llamo Amelia, me pasa mucho que me llaman Amalia, sobre todo cuando me conocen al principio. Entonces, bueno, creo que esa E en mi nombre, que pronuncia muy bien la gente que me conoce de verdad, pues es muy representativo de lo que cuenta el libro, ¿no? De esa pregunta de quién soy yo, que creo que es como el nexo de todos los poemas. Te entiendo que escribías pensando que no se iba a publicar, que eran pensamientos tuyos. Ahora sigues escribiendo. Es distinto, porque ahora ya tienes un libro, ahora ya piensas en lo que escribes de esto lo puede ver la gente.
Sí y no. O sea, sí, por una parte, porque siempre tienes un poco esa sensación de cómo se verá esto desde fuera, Claro. se entiende el mensaje que estoy intentando transmitir. Pero luego también la poesía es algo que te nace tan instantáneo, como he dicho antes, yo ni siquiera me siento a escribir, sino que simplemente me surge. Entonces, por mucho que tengas esa sensación inconscientemente, al final siempre sale natural y siempre es más sincero de lo que parece. Y además, bueno, tu libro ya está a la venta, lo pueden Sí. comprar en Amazon, un poco de promoción, ¿no? Sí. También. Sí, salió el 22 de abril en Amazon. Bueno, pues todos a darle apoyo. Y decías que lo escribiste un poco sin pensar todos los poemas, pero una vez tú decides, vale, voy a sacar este libro, ¿cómo es la selección de poemas? Porque me imagino que a lo mejor tú habrás pasado un filtro y habrás dicho, mira, pues esto ni de coña, lo saco o tal. Sí, a ver, bueno, también es que yo he escrito siempre, entonces tenía muchísimos poemas escritos también desde hace muchísimo tiempo, pero cuando me di cuenta de que tenía un poco ese nexo, de que todos mis poemas iban un poco en línea con esa búsqueda de identidad, pues también es un filtro de lo que pues a lo mejor se alejaba un poco, ¿no? de esa pregunta común. Pero bueno, en general, o sea, sí que están la mayoría de los poemas que he escrito, que he llegado a terminar y con los que me he sentido cómoda. Entonces, tampoco ha sido muy complicado por esa parte. Y que vamos a poder ver en la presentación, en el ciclo, una pista, un tímido adelanto. Pues en la presentación, bueno, va a ser un poco una mezcla, ¿no? de todo. Va a haber música, va a haber guitarra, acompañando un poco mi poesía. Va a haber recital, porque creo que también es muy guay escuchar los poemas en directo. Creo que le da otra visión totalmente distinta. Va a ser también presentación para ver un poco pues, el tema del poemario, verlo más a fondo, el proceso y tal, y luego pues firma de libros, claro, y estarán ahí, pues se podrá comprar el libro también, habrá sorpresitas, regalos, tal. Qué Cuéntanos guay. tú, Van, un poco, adelántanos también de tu show. Pues un poco de lo mismo, habrá regalitos, habrá sorpresas, poemas en vivo, música en vivo, invitadas especiales del taller, gente cercana. Al final, yo creo que el libro tiene que ser, o sea, la presentación del libro tiene que ser una celebración de todo el proceso y este proceso, por mucho que haya sido cuesta arriba, ha sido acompañado y yo creo que también es una forma de celebrarlo el abrazar con tus amigos, con tus compañeros del taller, todo esto. Entonces sí, un poco igual. Será una fiesta y sobre todo será una celebración. ¿Y también traéis a gente o conocidos que leen vuestros poemas, que no sean solo vosotros? ¿Y cómo se siente eso, que otra persona esté poniendo voz a tus sentimientos? Pues yo la primera vez que lo viví, que en mi primer poemario, he de decir que fue mágico, porque fueron dos personas, en este caso de teatro, a las que quiero un montón y admiro muchísimo. Y bueno, una de ellas hasta se lo aprendió de memoria, que yo soy totalmente incapaz de aprenderme un poema mío de memoria. Y tú cuando lanzas el libro, yo la sensación que me ha quedado es que ya dejan de ser tus poemas, deja de ser lo que has escrito y deja de ser tuyo. Es un poema para el mundo y para quien lo lea, porque además tú a lo mejor dices, pues mira, escribí esto y estaba triste, o escribí esto y estaba contento, y a lo mejor otra persona que lo lee dice, buah, claro, porque además es que esto me ha pasado lo mismo porque yo, esta persona con la que estaba, pasó esto, y dices, ay, va, sí, yo también he vivido esto, en plan, qué curioso. Al final nos está uniendo algo que he escrito y ni siquiera me he dado cuenta o he sido consciente de lo que estaba escribiendo. Qué bonito. Entonces es guay porque cada persona cuando lo lee tiene como su toque y su imaginario dentro y no sé, lo veo muy recíproco. Entiendo que en los talleres también es lo que hablabais antes, ¿no? De crear comunidad, de que son sentimientos compartidos que entre todos. Sí, al final es una comprensión y el sentirte acompañado. No sé. Sí, totalmente. O sea, también creo que la poesía lo que tienes que, como decías tú, una vez que la enseñas al mundo ya no es tan tuya en cierto modo, cada uno le añade un poco de su voz propia y también creo que como tenemos una comunidad tan guay, creo que sabemos leernos muy bien los unos a los otros, sabemos qué es lo que quiere transmitir cada uno y cuál es su voz propia, entonces incluso leído por un compañero, al final pues no se pierde el mensaje, yo creo, en ese sentido. Yo quiero ser un poco polémico, que nos mojemos un poquito. ¿Qué opináis de este fenómeno
que hay ahora, porque ahora mucha gente escribe poesía, mucha gente autopublica, y lo típico de que abres un poemario y hay un poema de 2 líneas ocupando toda una página. Yo entiendo el impacto visual, yo entiendo, etcétera, pero ¿qué opináis? Un poquito... Desde el micro. Yo he de decir que... ¿Practicáis eso? No, sí que es verdad que creo que hay un poemita bastante corto en mi libro, pero porque es un poco la idea que fue, de hecho, un vídeo que al final también subió Versándonos, que es más una introducción que un poema, pero me parece como un concepto tan bonito que en mi cabeza lo tenía que meter, porque es un concepto de amor muy concreto, que es comparar el amor con el algodón de azúcar, diciendo que tiene que ser una fiesta, que tiene que ser una feria, que hay que celebrarlo, pero el algodón de azúcar es algo riquísimo y que desaparece solo con mojarlo. Y es un poema súper corto, pero es más el concepto lo que me hizo decir, tiene que estar Le voy ahí. a dar este sitio, ¿no? Le tengo que... Sí, o sea, además es que era como es que se lo debo, porque me parece un concepto que... si empezásemos a tratar las relaciones interpersonales como algodón de azúcar, creo que no lo mojaríamos tanto y creo que nos duraría más. Claro, pero ya se le ve un sentido, no es como rellenar páginas por rellenar. Claro. Que o lo sea, otro dices, vale, he escrito 300 páginas. Y yo ya. No, entiendo que luego también pues hay gente que pues a lo mejor dice la lluvia, ya está. Ese es el poema. Eso yo lo veo un poco con menos sentido. No sé si tú también te quieres mojar. Sí, a ver, yo creo que las redes sociales tienen un poco culpa de esto por un lado, y creo que está bien que el arte sea accesible, ¿no? Y que no se quede solo, que la poesía no es solo esos poemas súper elaborados y súper pulidos que te enseñaban en el colegio y que no te conquistaban, pero al mismo tiempo, bueno, está un poco en manos del consumidor, ¿no? Yo creo que los lectores tenemos un poco esa responsabilidad de decir, oye, hay que reconocerle a la gente que sí que tiene un trabajo detrás y que hace una obra de calidad y que no está solo buscando esa atención repentina que ya casi se acerca a un vídeo de TikTok, pues es nuestra responsabilidad darle más bombo a eso, yo creo, y más apoyo, pero eso ya pues está en manos de cada uno, yo creo. De hecho, hemos preparado un pequeño juego, que bueno, no es un juego, ¿eh? Vamos a ver dónde está la línea de lo que es la micropoesía o una fumada que me he sacado de internet y que voy a colar. Vale. Voy a leer una serie de micropoemas y me tenéis que decir si lo son o no. Aquí va el primero. A los sueños, especialmente a los rotos, siempre hay que irlos a buscar. No es una fumada. No os dejéis engañar por mi entonación, ¿vale? Yo sé que ha sido que te precioso. pones dramático. Uf, Él me voy dice a subir fumada. a tu barco, pero no estoy segura, ¿eh? Decir fumada y no es fumada. Esto es un poema de alguien en internet, nadie sabe de quién. Joder, pero sí. Lo siento, Existe, ¿vale? persona. Respetamos tu arte, pero Lo siento. un poco más de vidilla. Probablemente tu entonación, seguro. Claro, ha sido Eso tú, también José, puede ha sido ser. tú. Sí, ha sido su culpa, No totalmente. soy poeta. A ver, el segundo este me encanta, ¿vale? ¿Sabes qué? ¿Qué? No lo sé. Es claramente una fumada. A mí me suena a fumada, pero a fumada que alguien publicaría. En plan de, ¡buah! Acabo de Ok. escribir una pieza de arte. Ok, No es una pieza de pero arte. fumada, sí. Es poesía, está publicada. Lo Además, dije, ese tía. está con- O sea, esto alguien lo vio y dijo... Está en una hoja en blanco, o sea, solo Está es en una esto hoja en en el medio. blanco, Fue muy viral. kilométrica. Esto lo publicó Eso- cierta persona de Operación Triunfo que sacó un poemario. Es hora de empezar a saber cosas, ¿eh? Pues, Exacto. pido perdón, pero no sé. Pedimos perdón en su nombre, porque eso no tiene... Sí, porque perdona, él no. Perdón, él, o sea. O sea, no. Y la última, déjà vu, tú y yo ya nos hemos olvidado antes. Tiene que haber una fumada en este juego. No ha habido ninguna. Es que, ¿sabes qué? Es que no Creo sabe. que esta es la fumada, pero no me parece tan fumada. Es que está mejor escrita que lo Tenéis que anterior. responder desde el corazón. Fumada. Fumada, pero es una buena fumada. Es una buena fumada. ¿Es tuya la fumada? No había ninguna fumada, tío. Son todo... Sí, yo he dicho que todas, ¿eh? Es como cuando es un test de verdadero o falso y todas son verdaderas. Como profe que hace esos test, he caído en mi propia trampa. Que Exactamente. siempre todas son las correctas, siempre. Y ahora no sé si para despedirnos tenéis algún fragmento de vuestros especial. poemarios Sí. que queréis Que nos leer. queráis Me leer. parece bien.
Vale, yo voy a leer un poema que se llama La costumbre del cariño, que es el poema que hizo que naciera este libro. Porque yo hice esto cuando terminé de publicar el primer poemario y esto fue lo que me hizo ver lo acostumbrado que estamos a sentir. Dime, mi amor, ¿me has visto cara de Sísifo? Más que nada, que es un poco menos de lo que dabas, lo pregunto por si estás acostumbrada. Lo estás. Hecha la costumbre, digo. Deshecho en la lumbre sigo. Si fuera Sísifo, que el diploma lo tengo, nada dolería más que esa piedra rodante, salvo la cruel y desgarradora carencia de ella. Sí que un poco Sísifo soy, pero esto no es éfira ni tiene épica. No es de época. Es de las pocas veces que te lo digo. Menos mal que te fuiste, y es que lo fuiste, Mérope. Y es que lo fui, idiota. Y qué mal que no me fui. La costumbre del cariño, qué mal nos cuida, cómo nos malcría la indolente cesante ficción de una caricia. Cariño, la costumbre, que se te olvidan las caricias en casa. Y cada vez más, y más cada vez. Hablaba Balmes de la carencia y no te puso en referencia. Plagio básico, turnitin histórico. Y yo, letárgico y sin caricias, desacostumbrado al cariño, acostumbrado a la ausencia. Guau. Bueno, si hubiese público ¿Cómo- aquí, habría un ¿Cómo aplauso. cambia de cómo lo has leído tú, José? Es que nada que ver. Sí. Qué bonito. Este se llama Penitencia y forma parte del segundo capítulo del libro que habla sobre mi infancia. Todas las noches se me enredan los tobillos en esta manta blanca y áspera que guardo bajo la cama. Le están creciendo dedos de uñas largas a las esperanzas de mi infancia. Me están reprochando que deje morir a las plantas sin hacer nada. Tengo las palabras de mi niña abandonada encarnadas en las palmas labradas a fuego en nácar. Me persigue por la casa la más absoluta nada. Lleno sola las estancias porque acompaño a la plaga. Paga de plata barata para espaldas encorvadas. Todas las mañanas sangra el azahar al alba. Maman las crías de mis miedos de la cal de mi garganta. Tengo los tobillos enclaustrados en la manta. Tengo los codos resentidos y cobardes de alzar a mi niña hueca frente al altar. Pues Es que se crea como un se aura crea- aquí. ya. Esta es la diferencia de saber leer un poema y no. Sí, claro, nunca diríamos fumada, José. Pues preciosos los dos, con muchísimo Muchas contraste gracias. entre ambos, brutal. Felicidades a los dos Enhorabuena. por el Muchas libro. gracias. Y nada, ya sabéis, los días 22 y 23 de mayo, aquí en la sala Don't Stop, van a estar ellos como parte del ciclo literario Vivo Tinta. Y nada, que no los podéis perder. Y a vosotros, muchísimas gracias por Muchas estar gracias, aquí con chicos. nosotros.